clase de gimnasia de mantenimiento avanzada. Vamos ahora con la parte final. Vamos a empezar a trabajar con algún tipo de peso. ¿Nos vale? Paquetes de legumbres, nos vale alguna botella de agua llena de medio litro, o también si tenemos por casa algún tipo de mancuerna, también nos valdría. Vamos a comenzar. Yo voy a utilizar, por ejemplo, los paquetes, que es algo que fijo que tenemos todos por casa. Empezaremos cogiendo dos paquetes, uno en cada mano. Nos colocamos con piernas separadas, las rodillas ligeramente flexionadas, y desde aquí vamos a ir uno arriba, pasando por el hombro, y luego el otro arriba, pasando por el hombro. Por el hombro pasamos tanto al subir como al bajar, sería hombro arriba, hombro abajo, con el otro, hombro arriba, hombro abajo. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Sobre todo, darle ya un poquito de intensidad, que después de la clase ya está todo nuestro cuerpo preparado para moverse bien y para esforzarse un poco más. Pues vamos para allá. Empezamos con mano derecha. Hombro arriba, hombro abajo, hombro arriba, hombro abajo. Una, otra. Una, otra. Una, otra. Una, otra. Vamos dándole velocidad. Un más con cada. Perfecto. Vamos ahora a ir con las dos a la vez, desde esta posición, ¿vale? Vamos a ir desde posición horizontal hacia arriba. Si queremos, para proteger nuestra espalda, podemos colocarnos de espaldas a una pared y así nos aseguramos no torcernos a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Porque si no podemos empezar a tirar hacia atrás de nuestra espalda y forzarla. Vamos a hacer 20 elevaciones. Colocamos horizontalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Movemos un poquito los hombros. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Lo que haremos será, desde esta posición, llevar hacia atrás. Muy importante no echar nuestra espalda adelante, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es llevar la espalda así. Tenemos que tomar como referencia la línea de nuestro cuerpo. Yo lo que hago es utilizar como si fuese un tope este tramo, ¿vale? Y sería, voy hacia atrás, vuelvo, pero me paro aquí. No es un movimiento pendular, ¿vale? Tengo que ir atrás, paro aquí. Atrás, paro aquí. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos con ello. Lo que haríamos sería, si queréis también, colocarnos cerca de la pared, si nos aseguramos, no echarnos hacia adelante, porque si no, nos daríamos. Vamos a hacerlo 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos ahora a hacer círculos. Dejamos uno de los dos paquetes. Vamos a hacer círculos. Empezamos con brazo derecho. Círculos bien amplios. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos
el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de brazo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos ahora a ir desde el hombro contrario al lateral, como de la siguiente forma. Cojo el paquete de legumbres, arroz, de lo que sea, lo llevamos al hombro contrario y desde aquí vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a ir ahí y vuelvo, pero lo vamos a hacer casi como un resorte. Vamos a ir rápido, ¿vale? Vamos a hacer 30 veces a la derecha, 30 veces a la izquierda. Colocamos ya en el hombro y vamos para ahí. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien, ahora nos daremos calentito al hombro. Vamos con el otro. Colocamos en el hombro. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más rápido, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio necesitamos tener varios objetos diferentes, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es utilizar lo siguiente. Un paquete de legumbres, un bolígrafo, una pelota de tenis, nos vale también una pieza de fruta y una zapatilla. Un zapato, lo que sea, ¿vale? Si cogemos estos cuatro objetos, va a ser más cómodo porque cuando los nombre vamos a ver cuál es. Si yo cojo otra cosa, ya me va a lo mejor a costar un poquito más. Entonces, recordamos, un boli, un lápiz, un paquete de legumbres, una zapatilla y una pieza de fruta o una pelota. Los coloco de la siguiente forma. Bolígrafo delante nuestro. El paquete de legumbres a mi derecha. Zapatilla detrás de mí. Ahí está. Y la fruta a mi izquierda. Vamos a trabajar la velocidad de reacción. Para ello, lo que voy a hacer es ir marcando de cada vez un objeto. Ese objeto lo tendremos que ir a tocar, ¿vale? Cuando voy a tocar ese objeto, tengo que doblar bien las rodillas y si es el que está detrás, ¿vale? Yo recomiendo pivotar. Si estoy aquí, voy a tocar la zapatilla, me giro o de un lado o del otro para ir a tocarlas, porque si me giro, toco, me vuelvo a girar, puedo acabar mareándome, ¿vale? Nos colocamos en el medio de este cuadrado, de esta cruz que hemos hecho con nuestros objetos y vamos a comenzar.
¿Estamos? Bolígrafo, toco, me levanto. Doblando bien las rodillas. Bolígrafo, toco, me levanto. Podemos tocar con cualquiera de las dos manos. Zapatilla, toco, me levanto. Paquete, toco, me levanto. Paquete, toco, me levanto. Fruta, toco, me levanto. Lápiz, toco, me levanto. Fruta, toco, me levanto. Fruta, toco, me levanto. Fruta, fruta, paquete, paquete, fruta, fruta, zapatilla, 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 lápiz, 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 fruta, zapatilla, fruta, lápiz, paquete, zapatilla, paquete, lápiz. Perfecto. Soltamos piernas. Recogemos ahora todos los productos, todos los objetos. Los dejamos a un lado. Y vamos con lo siguiente. Yo me he hecho esto, ¿vale? A ver, veamos bien en cámara. ¿Vale? Esto sería para representar nuestra mesa. Una mesa que vamos a utilizar, que vamos a despejar en un tramo. Nos vale una mesa, nos vale una encimera. Vamos a trabajar la velocidad de reacción de nuestras manos. Yo os he marcado estas dos partes, ¿vale? Porque va a ser donde voy a colocar mis manos. No hace falta que marquéis nada en ninguna mesa, simplemente saber que tenemos que dejar más o menos la distancia de una mano con los dedos abiertos entre donde tocamos. ¿Para qué es? Yo voy a hacer el ejemplo, primero aquí y luego lo hago en la mesa para que lo veamos. Yo voy a ir con una mano lo más rápido que pueda, tocando los dos puntos, los dos lados. Que a lo mejor decís, ya, pero toco muy lejos, toco muy cerca. Si no, dejáis la mano encima de la mesa, encima de la encimera, para tomarla como referencia y vamos pasando por encima de ella, ¿vale? Os lo dejo, por ejemplo, aquí en mi mesa, para que lo veamos. Yo coloco la mano y voy lo más rápido que pueda, con las manos tocando. ¿Estamos listos? Pues empezamos con la mano derecha apoyada en nuestra mesa, en nuestra encimera, y vamos a estar durante un minuto lo más rápido que podamos. ¿Vale? Vamos para allá. ¿Preparados? ¡Ya! Más rápido. Cambiamos, vamos con la otra mano, le hacemos un poquito menos, pero así nos da tiempo de hacer más ejercicio luego. Vamos ya. Más rápido. Más rápido. Perfecto. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero adelante y atrás. Yo coloco mi mano, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ir tocando por delante, por detrás de mi mano, lo más rápido que pueda. Hago otro ejemplo para que lo veamos claro. Coloco aquí la mano y vamos a ir tocando así, lo más rápido que podamos. No me deis falta esto. Empezamos ya.
bien rápido. Muy bien, paramos. Esto lo hemos hecho con una mesa. Nos podría valer también una pared. ¿Qué pasa? Corremos más el riesgo de mancharla, por eso no os dije nada de la pared. Vamos con el último ejercicio para hoy, que va a ser una serie de estiramientos para acabar la clase. Muy bien, vamos a comenzar como el otro día, adelantando pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar la puntera del pie. Cambiamos de pierna, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Muy bien, nos juntamos a una pared, agarramos el tobillo derecho y llevamos el talón al glúteo, manteniendo las dos rodillas juntas, la espalda recta. Tengo las dos rodillas juntas y la espalda bien recta y acercamos el talón todo lo que podamos al glúteo. Cambiamos de pierna. Perfecto, vamos ahora a dejar las dos piernas juntas, ¿vale? Más o menos, y desde aquí vamos a bajar sin doblar las rodillas todo lo que podamos. Desde esta posición doblamos la rodilla derecha, ¿vale? Pero la izquierda se queda extendida. Y vamos un poquito más abajo. Notaréis que os tira más por aquí. Cambiamos, doblamos la izquierda, estiramos la derecha. Perfecto. Abrimos un poquito las piernas, manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha, llevamos el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Cambiamos, tronco a la izquierda, brazo derecho por encima. Muy bien. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. A la derecha. A la izquierda.
Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo por hoy. Espero que os haya gustado la clase. Pasar una buena semana, lo que queda de ella, y continuamos el próximo día. Hasta luego.